compañeros, buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 6 de Tendencias de Innovación y el tema es un ejercicio práctico del impuesto a la ganancia. Tenemos como objetivo el prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Existen algunas consecuencias de la recuperación, liquidación en el futuro del importe en libros de los activos y pasivos que se han reconocido en el estado de situación financiera, transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objetivos de reconocimiento en los estados financieros. El alcance en el registro contable del impuesto a las ganancias incluyen todos los impuestos nacionales o extranjeros que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. Incluye retenciones sobre dividendos que se pagan por parte de una entidad subsidiaria asociada o negocio conjunto cuando proceden a distribuir ganancias en la entidad que informa. La base fiscal de los activos en el impuesto a las ganancias será deducible de los beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro. Cuando recupere el importe en libros de dicho activo, si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. La base fiscal de los pasivos, eso lo podemos encontrar en la NIC 12, en el párrafo 12, en el párrafo 8, perdón. La base fiscal de un pasivo en su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto a tal partida en periodos futuros. En el caso de pasivos por ingresos recibidos de forma anticipada, la base fiscal del pasivo en su importe en libros menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. Tenemos un principio fundamental que igual lo podemos encontrar en la NIC 12, en el párrafo 10. La entidad debe reconocer un activo o pasivo por impuesto diferido siempre que la recuperación del activo o el pago de importe en libros del pasivo vaya a producir pagos fiscales mayores o menores que los que resultarían si tales repercusiones o pagos no tuvieran consecuencias fiscales. También podemos ver que existen diferencias temporarias, ¿verdad? Entonces, cualquier diferencia entre el importe en libros de un activo o un pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal, estas diferencias temporarias pueden ser imponibles o deducibles. La diferencia temporaria imponible son aquellas que dan lugar a cantidades a pagar al determinar la ganancia o pérdida fiscal. Corresponde a, puede ser periodos futuros, cuando el importe en el libro del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. Eso generaría un pasivo por impuesto diferido. ¿Y qué son las diferencias temporarias deducibles? Son aquellas que dan lugar a cantidades que son deducibles pueden ser desde el costo o deducción fiscal, al determinar la ganancia o pérdida fiscal. De igual manera puede ser correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Entonces en ese momento nos generaría un activo por impuesto diferido.
El reconocimiento de impuestos diferidos es lo que le explicaba de las diferencias temporarias imponibles. Bueno, eso lo podemos encontrar en el párrafo 15. Todas las diferencias temporarias imponibles se reconocen a menos que las diferencias surjan por el reconocimiento inicial de una plusvalía. Eso, ¿qué es una plusvalía? Lo podemos encontrar en la NIF para PYME, en la NIF 3. El reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios. El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que al momento de ser realizada no afectó ni al resultado contable ni al resultado fiscal. Tenemos unas preguntas que nos surgen, ¿verdad? Que podemos decir qué ejemplos pueden dar de activos y pasivos por impuestos diferidos, que en la sección 29 de la NIF para pymes están fijados los criterios que deben ser considerados para llevar a cabo el proceso de reconocimiento y medición contable del impuesto diferido. Recordemos que este surge cuando se originan diferencias entre el valor fiscal y el valor contable. El impuesto diferido, como sabemos, o bueno, técnicamente, se define como el impuesto que nace de las diferencias entre el valor contable y fiscal de los activos y pasivos. Cuando uno estudia eso, así como lo dice la norma, con esa definición técnica, quedan las mismas, básicamente. La segunda pregunta es, ¿qué es un impuesto diferido? ¿Cuándo lo presentamos o cuándo aparece el impuesto diferido? El impuesto diferido no es otra cosa, sino si es un activo, es un derecho que tengo que pagar menos los impuestos futuros. Y si es un pasivo, es una obligación que tengo que pagar más impuestos futuros. Por eso se llaman impuestos diferidos. Es un impuesto que se calcula hoy, pero se paga o se reclama más adelante en un periodo posterior. ¿Por qué surgen los impuestos diferidos? Porque básicamente, si lo que se quieren dar a entender de una manera muy práctica, los resultados contables y fiscales aparecen en diferentes periodos. Para algunas partidas, entonces, no sé, puede ser un ejemplo, decimos que nosotros tenemos una cantidad de vacas y las vacas ya están grandes, gordas. O sea, el mantenimiento que le hemos dado a esas vacas ha sido muy bueno y ellas se han desarrollado muy bien. Entonces, yo las compré a $500,000 y ahora valen 5 millones. Según la norma contable, le dice que debe reconocer una ganancia por las vacas. Reconoce la ganancia cuando hace usted la venta de las vacas. Entonces, en un periodo en su estado de resultado, en la contabilidad, usted dijo que tenía una ganancia, pero esa ganancia para efectos fiscales va a aparecer después cuando usted venda las vacas. Entonces, en los estados financieros reconoce la ganancia y le va a aparecer también un impuesto o un gasto por impuesto que lo va a llevar como un impuesto diferido en su estado de situación financiera. Por ahí, más adelante, en el año siguiente o 2 años más tarde, usted le va a dar por vender las vacas, ya no va a tener utilidad en el estado de resultados, porque las vacas a usted se le incrementó su valor a 5 millones.
las vende en 5 millones, entonces no va a tener utilidad. La ganancia la fue reconociendo a medida que las vacas engordaban, pero en la declaración de renta del año en que venda las vacas, ahí va a aparecer el impuesto por pagar. Entonces, ahí dice que ese pasivo por impuesto diferido que tiene lo paga y lo convierte en impuesto por pagar. Entonces, los impuestos diferidos nacen porque hay diferencia de un periodo a otro en la forma de reconocer las ganancias y los incrementos que patrimoniales van al otro resultado integral. ¿Cuáles son los ejemplos de activos? Básicamente, si usted quiere una fórmula para saber si el impuesto diferido, activo o pasivo, usted dice cuál es el valor fiscal menos el valor contable. Si eso le da negativo, el impuesto diferido es un pasivo, y si le da positivo, el impuesto diferido es un activo. Eso es el método de los signos, es el más sencillo que existe. Es un método simplemente que para usted sepa si es activo o pasivo. Para poder entender el impuesto diferido, pues tenemos que hacer un estudio más largo. Entonces, miremos algunos ejemplos cuando se reconoce las ganancias o incrementos en el valor de sus activos, que no tiene efecto fiscal, como por ejemplo las mediciones a valores razonables, activos biológicos de propiedad, activos de inversión, de propiedad, planta y equipo diferido, porque usted está reconociendo ganancias contables que todavía no son fiscales. Y un ejemplo de impuesto diferido pasivo es aquel donde usted tiene, por ejemplo, y reconoce una provisión de cartera y resulta que que el estado financiero dice que mi cartera está sana. En ese caso va a generar un pasivo por impuesto diferido. Bueno, en el caso de las vacas también es pasivo, la del valor de la medición a valor razonable genera pasivo. ¿Cuáles son activos por impuesto diferido? Por ejemplo, cuando usted reconoce una pérdida en sus resultados que no es deducible, todavía será deducible más adelante. Por ejemplo, si usted tiene un inventario y usted dice, la mitad de mi inventario está deteriorado, está dañado, no sirve o se me caducó, no se va a poder vender. Y entonces reconoce la pérdida, pero la norma fiscal le dice y le acepta esa pérdida de inventarios, pero cuando haga la destrucción física o en el momento de la venta, queda esa pérdida y puede que se compense con la utilidad en otros inventarios. Entonces la pérdida del inventario, que todavía no se puede deducir, sino que va a deducir más adelante, genera un activo por impuesto diferido. A continuación, mi compañera les dará un ejemplo sobre el impuesto diferido. Buenas noches, Lic. Industrial San Antonio Sociedad Anónima de CB tiene una diferencia temporal al final del 2011, que se revertirá y causará las siguientes cantidades deducibles: 50,000 en el 2012 y un total de 65,000 en el 2013 y el 2014. La utilidad financiera antes del impuesto de San Antonio Sociedad Anónima para el 2011 es 180,000 y la tasa de impuesto el 30%. Para todos los años no hay impuesto. No hay impuestos diferidos. Al principio del 2011, San Antonio Sociedad Anónima del CB espera tener operaciones productivas continuas en el futuro. Se pide calcular la utilidad gravable y el impuesto a la renta a pagar en el 2011. Formular el asiento de diario para registrar el impuesto a la renta
a pagar y los impuestos diferidos. Solución, cálculo de la participación a los trabajadores e impuestos a la renta ejercicio 2011. Como ustedes pueden observar, dice, nuestra utilidad financiera es 180,000 tributaria y contable. La utilidad financiera en un momento será equivalente entre tributaria y contable porque la empresa tributariamente y contable también sacó lo mismo. Luego vamos a sumar las diferencias temporales. Las diferencias temporales son aquellos gastos que no son aceptados en el periodo correcto, en este caso 2011, pero van a ser aceptadas en periodos futuros. Aquí sumamos 50,000 más 65,000 más 40,000 y podemos ver acá un total de 155,000. Es la diferencia temporal deducible generando en el 2011. Estos 155,000 no me los están aceptando. En el 2011, por lo tanto, va a aumentar mi utilidad. Pero aquí se hacen unos ajustes. Sumamos 180,000 más 150,000. Podemos observar acá un total de 335,000. 335,000 por el 10% nos daría un total de 33,500. 180,000 por el 10% nos daría un total de 18,000. Que sería por cada los 33,500 sería la participación de los trabajadores y tributariamente y contable serían los 18,000. Para sacar la resta hicimos, perdón, para sacar el monto 301,500 hicimos la resta de 335,000 menos 33,500, que nos dio 301,500. Y 301,500 por el 30% se calculará el año de las rentas. La misma forma sería la misma forma para lo contable. Diferido. Lo diferido será reconocido contablemente como activo diferido. Y los 15,000 y 41,850 que van a ser aplicados en periodos futuros, estos serían estos 155,000 y los 41,850 serían aplicados, podría ser en el periodo 2012, periodo 2013 o periodo 2014. Hoy que ya sabemos la participación de cada participante, hacemos el registro contable. Dice que la participación de los trabajadores sería 18,000. Y el cálculo de los trabajadores sería 48,000. Y el 37 en la 37 activo diferido, la vamos a cargar a la cuenta 37 porque hay un incremento en el activo diferido. ¿Cuál es el impuesto diferido? Que serían los 41,850 y los 15,550. Los totales sería la diferencia del impuesto sobre la renta, por lo tanto tributario y contable. Y nos daría la suma de 57,350. Y en la otra sería 40 tributarios contra prestaciones y aportes al sistema. Y sería abonar 90,450 y también para 413 participación de los trabajadores por pagar, que serían 33,500. Esto es todo y gracias. Buenas noches.